Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ázimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dicen a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: Id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Querido Padre Saúl, queridos hermanos y hermanas en Cristo, celebramos pues hoy esta bella solemnidad, una de las fiestas más bonitas de nuestro año litúrgico, que es el Santísimo Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y celebramos también en esta parroquia esta fiesta del Señor de la Paciencia, que es el mismo Señor Jesucristo, que pacientemente se ha ofrecido a nosotros en sacrificio pascual y pacientemente también espera que nosotros día a día nos convirtamos a Él para que podamos entrar con Él en ese reino de amor, ese reino de los cielos, ese reino de Dios, cuyas puertas Él ha abierto justamente a través de su misterio pascual. La Iglesia, para ayudarnos, para introducirnos en la fiesta, hace, digamos así, como un recorrido a través de la historia de salvación, para que nos podamos dar cuenta qué es lo que estamos celebrando. Y nos propone esta primera lectura que hemos escuchado juntos, tomada del libro del Éxodo, en la cual se hace referencia a esa primera alianza que hace Dios con el pueblo de Israel. Dios ha sacado a la descendencia de Abraham, que por razones históricas había devenido, había pasado a ser esclava del faraón. El faraón tenía oprimidos a los hijos de Abraham, obligándolos a trabajar para él desde la salida del sol hasta su caída, construyendo las famosas pirámides y trabajando de un modo realmente inhumano. Dios, en lo alto del cielo, no queda indiferente
ante el sufrimiento del hombre y decide intervenir para salvar a estos esclavos. Conocemos la historia de la salvación. Dios elige a Moisés, lo manda donde el faraón para decirle que deje a su pueblo salir a celebrar la Pascua en el desierto. El faraón se resiste y Dios envía las famosas 10 plagas de Egipto. Ante la 10ª plaga, que es la muerte de todos los primogénitos, desde los primogénitos de los animales hasta el primogénito del faraón, el faraón finalmente, asustado, accede a que el pueblo de Israel, todavía no era pueblo, a que estos esclavos salgan fuera de Egipto. Y después de abrir el Mar Rojo, una obra de amor de Dios, a través de la cual los hace pasar a estos esclavos por el medio del mar y después sepulta al faraón y a sus ejércitos, los conduce el Señor hacia el famoso monte del Sinaí, en el cual les da 10 palabras de vida eterna, el decálogo, o lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos, que probablemente no sea el término más, apropiado para entender el contenido de estas 10 palabras, decálogo, 10 palabras de amor que Dios le da a su pueblo, enseñándole el camino a la felicidad. Amarás al Señor con todo tu corazón, etcétera, etcétera, honrarás padre y madre, conocemos los 10 mandamientos, y al final Dios le dice al pueblo de Israel, haz esto y vivirás. Realmente no hay un pueblo en toda la tierra que haya recibido directamente de Dios los medios para poder alcanzar esa vida eterna que todos anhelamos, sino el pueblo de Israel y nosotros, los cristianos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que como dice San Pablo ha sido injertada en ese pueblo de Israel y somos también entonces parte del pueblo elegido. Dios le da pues a Israel estas palabras de vida eterna y entroncamos ahí con nuestra primera lectura. Moisés refirió al pueblo todas las palabras del Señor y todas sus normas, y el pueblo respondió a una voz, cumpliremos las palabras que ha dicho el Señor. Y aquí que se realiza esa primera alianza o esa antigua alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Una alianza que Moisés sella a través de la sangre de los machos cabríos, haciendo sacrificios de animales, etcétera, etcétera, holocaustos, etcétera, etcétera, esparciendo esa sangre de estos novillos como un signo de la alianza que Dios celebra con estas personas que luego pasarán a ser el pueblo de Israel. Esta primera alianza es una alianza condicionada. Dios le dice al pueblo de Israel, si tú cumples mis mandamientos, entonces tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Una alianza condicionada a que Israel cumpla con su parte, digamos así, del convenio, cumpliendo los mandamientos. Israel ciertamente responde, obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho el Señor. Esta es la antigua alianza que dura miles de años, alianza a través de la cual Dios va guiando a Israel poco a poco a descubrir, como luego lo explicará muy bien San Pablo, a descubrir que Israel en sus solas fuerzas, en su sola capacidad humana, no puede cumplir los mandamientos. San Pablo, como buen judío, miembro de ese pueblo de Israel, lo explica con unas frases que son bastante claras. Dice, gracias a la ley, a estos mandamientos, yo tengo claro lo que es el bien. Yo sé lo que es el bien. Y de hecho, quiero hacer el bien. Pero dice San Pablo, hay una fuerza superior a mí que me impide hacer el bien. Una fuerza superior a mí que me obliga muchas veces a no hacer el bien que quiero, sino hacer el mal que no quiero. Yo quiero hacer el bien, quiero ser el pueblo de Dios, quiero cumplir los mandamientos, pero muchas veces termino haciendo el mal. Creo, queridos hermanos y hermanas,
que todos nos podemos ver reflejados en esta experiencia de San Pablo, en esta experiencia del pueblo de Israel. Gracias a los mandamientos, nosotros sabemos lo que es bueno para el hombre, lo que es bueno para nosotros y lo que es bueno para los demás. Pero tantas veces, justamente gracias también a esos mandamientos, viéndonos en el espejo de los mandamientos, tenemos que reconocer que no hemos hecho ese bien que quisiéramos, que nos hemos dejado llevar tantas veces por nuestra concupiscencia, por nuestra propia debilidad humana. Lamentablemente, en base a esa antigua alianza, si uno rompe los mandamientos, entonces deja de ser parte del pueblo de Dios. Y esta es la historia de Israel. Cuando cumplía los mandamientos, Dios abogaba por él y a Israel le iba todo bien. Cuando dejaba de cumplirlos, se iba detrás de los dioses de los países vecinos. Israel quería hacer su historia por su cuenta, entonces otra vez los países vecinos lo atacaban y Israel era derrotado. Esta es la historia de Israel, que dice San Pablo es históricamente cierto, pero al mismo tiempo es como una figura de lo que pasa con el hombre. Cuando nosotros somos fieles al Señor, experimentamos ciertamente que el Señor está con nosotros, experimentamos su presencia, estamos contentos, las cosas nos van bien, etcétera, etcétera, aunque no dejen de haber sufrimientos, pero el Señor, como también dice San Pablo, nos consuela también en nuestros sufrimientos. En cambio, cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces ciertamente nuestros enemigos del alma, mundo, demonio y carne, empiezan a tomar cada vez más poder sobre nosotros. ¿Qué solución para el hombre que lucha día a día entre sus buenos deseos y al final, digamos así, sus malas obras? He aquí entonces que Dios decide celebrar con el hombre una nueva alianza. Y envía a su Hijo Jesús, a quien todos conocemos, y Él, justamente antes de entrar en su pasión, instituye la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, como hemos escuchado hoy día el relato tomado del Evangelio de San Marcos. El sacramento de la Eucaristía que lo instituye en la última cena. Y a través de esa última cena, Jesús instituye una nueva alianza. No como la alianza que pactó con nuestros antiguos padres del pueblo de Israel, sino, dice Jesús, en esto consistirá esta nueva alianza, en que yo pondré la ley en sus corazones. Es decir, ya no les daré unos mandamientos externos que ustedes tengan que cumplir con sus fuerzas, porque a través de los siglos ha quedado demostrado que no pueden, sino que les voy a dar la capacidad de cumplir con esos mandamientos. Y es así como llega, queridos hermanos y hermanas, el cristianismo. El cristianismo es un don de Dios. Un don, ¿por qué? Porque a través de la fe, Dios nos capacita para cumplir los mandamientos. Y entonces Dios nos capacita, ¿para qué? Nos capacita para poder vivir haciendo su voluntad y, acuérdense lo que hemos dicho hace un rato, haz esto y vivirás, haz esto y serás feliz. Dios nos capacita para hacer su voluntad y en consecuencia para vivir felices con Él. He aquí el cristianismo. Decía el Papa Juan Pablo II que el cristianismo es el arte de saber vivir, el arte de vivir bien, el arte de vivir bien. Y esta nueva alianza, entonces, no será ya una alianza condicionada. Esta nueva alianza es una alianza totalmente gratuita. El Señor carga con nuestros pecados a través de su pasión y su muerte en la cruz, y crucificando nuestros pecados en su carne, destruye nuestros pecados, y entrando en la muerte, destruye también la muerte y resucita. De modo que aquel que se acoge a su gracia, aquel que se acoge por la fe a esta victoria de Jesucristo, experimenta también en su propia carne, en su vida cotidiana, en su ser, en lo profundo de su ser, experimenta que el pecado y que la muerte ya no tienen poder sobre él. Jesucristo, dice el autor de la carta a los Hebreos, que lo hemos escuchado en la segunda lectura, nos ha purificado lo profundo del ser. Ya
los ritos que tenemos nosotros, concretamente la Eucaristía y otros sacramentos, no son como los sacramentos, como los ritos del Antiguo Testamento, que solamente servían para purificar el cuerpo, lo exterior, lo externo, sino que, gracias al misterio pascual de Cristo, dice el autor de la Carta a los Hebreos, Jesucristo nos ha purificado la conciencia, lo profundo del ser, es transformado poco a poco por la gracia de Dios. Y aquí, por eso que es tan importante, queridos hermanos y hermanas, acogernos a esta gracia. La vida es bella, la vida realmente es estupenda en la medida en que la vivimos con el Señor, en la medida en que sabemos vivir esta gratuidad del amor de Dios, en la medida en que renunciando a nuestros propios planes y proyectos, acogemos en el día a día los planes y proyectos que Dios tiene para con nosotros, ese bellísimo plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Muchas veces, hermanos y hermanas, sufrimos porque las cosas van de un modo distinto a como nos dice nuestra razón que deberían ir. Y muchas veces nosotros nos aferramos a los dictámenes de nuestra razón y queremos forzar a Dios, forzar la historia, forzar a todos para que las cosas se hagan como nosotros creemos que se tienen que hacer. Y si salen de otra manera, nos entristecemos, nos enfadamos, nos parece que todo es un caos. Pero el Señor nos invita tantas veces, queridos hermanos, a convertirnos a Él. Es decir, como dice Jesús, si uno no se niega a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Es decir, tantas veces tendremos que negarnos a nosotros mismos, aceptar una enfermedad, aceptar que a lo mejor las cosas no salen como queremos, aceptar que tal vez tenemos problemas en la familia o limitaciones económicas o dificultades afectivas, aceptar que esta cruz no tiene por qué destruirnos, aceptar la cruz y pedirle al Señor que nos ayude a llevarla con Él, que Él la lleve con nosotros, que Él nos dé la gracia para poder experimentar, que esto es lo más importante para el ser humano, poder experimentar que el sufrimiento no tiene por qué destruirnos, que la muerte no existe, que es posible morir y seguir viviendo, y porque esta es la gran novedad del cristianismo. Decía San Agustín, cuando preparaba en la época de San Agustín, la gente bautizaban a los niños, recién naciditos los que ya eran cristianos, pero había mucha gente que no eran cristianos y eran adultos. La iglesia, pues estamos en los primeros siglos de la iglesia, y entonces venían adultos a prepararse para el bautismo y en esa época pues el mismo San Agustín los preparaba. Y refiriéndose a estos que se preparaban para el bautismo, San Agustín alguna vez lo dijo, ha llegado hasta nuestros días las obras de San Agustín, dice: si alguno está aquí preparándose para ser cristiano, buscando que Dios le quite el sufrimiento, si alguno quiere ser cristiano para no sufrir, sepa que los cristianos sufrimos más que los no cristianos. Los cristianos sufrimos más que los paganos, pero, lo hacemos, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos dentro una fuerza que no tienen los no cristianos. La fuerza que tenemos se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos capacita por dentro. El Espíritu Santo es Dios, la naturaleza divina que vive en nosotros y que si nosotros la acogemos, tenemos capacidad para caminar en este mundo por encima del pecado y de la muerte. Y entonces se comprende la frase del Papa Juan Pablo II que he citado hace un rato: el cristianismo es el arte de saber vivir, es el arte de disfrutar de la vida, porque la vida, queridos hermanos y hermanas, es bella cuando la vivimos, cuando entramos en esa historia que Dios nos pone, confiando no en nuestras fuerzas, sino en el amor y en la misericordia de Dios. Y justamente para que podamos disfrutar de esta vida, como Dios sabe que somos limitados, Él nos ha dejado unos medios a través de los cuales Él nos hace partícipes, nos envía desde el cielo su propia naturaleza divina, que empieza a habitar en nosotros los hombres y que quiere ir creciendo cada vez más hasta el momento en que ya totalmente transfigurados seamos pasados, igual que Jesús, de este mundo al Padre y vivamos eternamente con Él en la felicidad eterna.
¿Cuáles son esos medios que Jesús nos ha dejado? Esos medios se llaman los sacramentos. El bautizo es la puerta a través de la cual entramos a la iglesia y a través del cual se nos pone ya una semilla de esa vida divina que está llamada a crecer en la medida en que nosotros vamos creciendo y van pasando los años. Y esa vida divina se alimenta a través, sobre todo, del sacramento de la Eucaristía. Hoy día celebramos justamente este sacramento de la Eucaristía que Dios nos ha dejado como alimento para que ese hombre nuevo, ese hombre espiritual, ese hombre neumatológico vaya creciendo en nosotros. Y dice San Pablo que mientras esta tienda de tierra, de barro, va cayendo, va brotando en nosotros, los cristianos, los demás no, solamente los cristianos, va brotando en nosotros, así como mientras la tienda de tierra se cae, porque ya empezamos a ver cada vez menos, nuestros pelos se empiezan a poner todos blancos, ya los dientes empiezan a caer, ya todos sabemos lo que nos pasa, ¿no? ¿Entiende? Y mientras todo esto se va deteriorando, ya empezamos con los achaques, pero si somos cristianos, este cuerpo celeste va creciendo. Y mientras más crece, más contentos estamos, ¿eh? Y esto se alimenta, este hombre celeste, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y así el Señor nos va preparando para el momento que nos toque pasar de este mundo al Padre y llevarnos al cielo, que es la meta para la que hemos sido creados. Cuando uno es joven, cuando uno es niño, tiene ciertas metas. Aquí hay unos niños, nos podrían contar cuáles son sus metas. Ganar el campeonato de fútbol del colegio, sacar el primer puesto en el salón. Me imagino, tienen sus metas los niños, ¿no es cierto? Ahora los niños están juntando para regalarle al papá la próxima semana su regalo por el Día del Padre. En el colegio están haciendo sus cositas, son sus metas que las hemos tenido también nosotros. Cuando somos ya más jovencitos, pues tenemos nuestras metas. A ver cómo conquisto a esta chica, es una meta, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo la conquisto? A ver, tengo que terminar el colegio, ¿cómo ingreso a la universidad? Es una meta, quiero ser ingeniero, abogado, electricista, lo que fuera. Son nuestras metas, todos tenemos unas metas, nos queremos casar, en fin, ¿no? Pues son nuestras metas, que son válidas y son buenas, pero hay una meta, así como esas las vamos conquistando, y en la medida que las conquistamos, pues nos vamos sintiendo realizados, tenemos una meta definitiva, que esa es la más importante de todas, el cielo. No nos olvidemos nunca de eso. Nuestra meta, hermanos y hermanas, es el cielo. Para eso nos ha creado Dios. Y ahí está nuestra plenitud, nuestra plenitud. Y entonces, ¿por qué todavía no estamos en el cielo? Muy bien, estamos celebrando el Señor de la paciencia, el Señor de la paciencia. Y dice, el apóstol dice, no malinterpreten esa demora de Jesús a volver en la parusía y a terminar con este mundo para que ya se extienda por completo el reino de los cielos. El Señor es paciente y misericordioso. Nosotros, si somos honestos, todavía no estamos del todo preparados para irnos al cielo. Todavía tenemos nuestros pecados, todavía tenemos nuestras rebeldías ante la historia que Dios quiere hacer con nosotros. Y entonces sigue diciendo el apóstol, más bien consideren esta espera por parte del Señor. Él es paciente y espera que nosotros nos convirtamos a Él cada día. Es muy bonita la imagen del Señor de la paciencia, ahí sentadito, tranquilo, ¿se han dado cuenta cómo está? Paciente. ¿Qué espera con tanta paciencia? Que nosotros nos convirtamos a Él. Que nosotros finalmente, contemplando su amor, vamos a decir, bueno, Señor, está bien, que se haga en mí según tu voluntad. Las palabras de la Virgen María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Las palabras del mismo Jesús en el huerto de Getsemaní, Señor, si es posible que pase en mí este sufrimiento, querido Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que el Señor está esperando con mucha paciencia de parte de cada uno de nosotros cada día. Que podamos abrirnos plenamente a eso. No decir, Señor, muy bien, haz de mí lo que tú quieras. No te voy a enseñar yo lo que tienes que hacer, porque tú eres Dios, eres más inteligente que yo no soy Dios. Y además me amas más de lo que me amo yo a mí mismo. Yo no soy capaz de sacrificarme tanto por mí mismo como te has sacrificado tú por mí. Si me amas más que yo y eres más inteligente que yo, entonces, Señor, quiero poner en esta fiesta
del Señor de la paciencia, quiero poner las riendas de mi vida en tus manos. Esto es lo que quiero hacer hoy día, Señor. En esta Santa Misa, en la procesión, quiero poner mi vida en tus manos. Y te quiero pedir a ti, Señor, que cada día me concedas la gracia de poner mi vida en tus manos y de confiar en ti para poder experimentar lo que has experimentado tú, Jesús, que confiaste en tu Padre y no te abandonó en la muerte, sino que al final te resucitó. Esta es, queridos hermanos, el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que podamos vivir resucitados con Cristo, que podamos alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, y así, poco a poco, experimentar que esta paciencia del Señor es infinita y que nos da a todos la oportunidad de poder entrar en el reino de los cielos con Él, donde todo es amor, donde no habrá lágrimas y donde seremos felices eternamente. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La Voz del Pastor.